Ahora sí, estamos al aire. Viene entrando Christopher. Y... Ya, se me había olvidado apretar convertir para que se guardara. Ya, pero listo, está guardado. Ya, ahora sí. Seguimos con esta parte. Nos quedamos en la definición de la proyección. Donde en algunos libros le dicen proyección escalar y proyección vectorial. ¿Ya? Aquí no, o sea, tampoco voy a ser riguroso en que digan el nombre de las cosas, pero que sepan lo que es y cómo calcularlo, ¿ya? Cómo deducirlo también es una buena forma. Por eso me he enfocado harto en eso, en deducir las fórmulas, no en que nos mecanicemos y reemplazando solamente los ejercicios. Creo que un buen ejercicio para la mente es deducirlos, ¿ya? Bien, entonces vamos a demostrar cuál es la fórmula de distancia entre dos puntos, bueno, perdón, de un punto a una recta, tomando en cuenta todo esto que son las proyecciones. Entonces, el punto A es x1 y 1 y la recta ax más b más c igual a 0. Bien. Pizarra. No, eso no. Eso sí, ya. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a tomar un punto, x1 y 1, ¿ya? Una recta con ecuación ax más b más c igual a 0. Esta es la ecuación general, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, el objetivo es calcular la distancia que hay entre este punto y esta recta. Va entrando César, a admitir. Para ello, vamos a ocupar todas las herramientas geométricas que hemos visto hasta ahora. En este caso es en 2 dimensiones, pero todo lo que hicimos perfectamente se puede traducir a 2 dimensiones. ¿Ya? Bien, entonces vamos a proyectar aquí. No, proyección horriblemente fea. Proyectar aquí. Ahí se ve un poco mejor. Ahí. Entonces recuerden que esta es la distancia entre un punto y una recta, es la menor distancia que hay entre el punto fijado, ¿cierto? Punto P creo que lo llamé, y, y un punto de la recta. Es la menor distancia que hay entre este punto y un punto de la recta. Y es justo el punto donde cae en 90 grados. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar un punto por acá, que es un punto x, y, que está dentro de la recta, que satisface esta ecuación de la recta. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a tener que este vectorcito, ¿ya? Digamos el vector b, ¿qué va a hacer? Va a ser la resta de los dos puntos. Así que es x1 menos x1, cada vez peor. Chao. X1 menos x, ya ahí se ve mejor, y 1 menos y. Ya está. Ese es el vector que está ahí, vector v. Entonces, una pregunta. ¿Cómo calculo un vector que está dentro de la recta? Pero la forma que vamos a demostrar esta fórmula es de manera vectorial. Entonces, tenemos entrando Carla, tenemos la recta. La pregunta es, ¿cómo puedo determinar un vector que esté posicionado encima de la recta? Un vector cualquiera. Sin importar dónde esté el vector, sino que lo vamos a ubicar por ahí y ahí está el vector. ¿Tienen alguna idea?
¿No sería parecido a lo que hicimos antes, o no? ¿Qué cosa? Porque ahora, por ejemplo, si tomamos como la proyección de ese vector en la recta, podríamos Ujú. hacer ese tema del escalar que menciona Joaco, ¿o no? Eh, Lamentablemente no se puede, porque Casi. anteriormente ocupamos eso cuando sabíamos qué vector tenía esta dirección. ¿Se acuerdan que teníamos vector B, vector U, ¿cierto? ¿Ya? Y decíamos, esta proyección, entonces calculamos cuánto vale este vector. Pero este vector es un múltiplo escalar de U. Lamentablemente en este caso no tenemos cuánto vale ni un vector acá. Ese es el detalle, que no sabemos qué dirección tiene un vector así. Aquí lo único que sabemos es que es la ecuación de la recta. Sí. Entonces sé qué puntos satisfacen la ecuación. Ajá, Entonces, para poder encontrar un vector, voy a necesitar 2 puntos, sí. ¿cierto? Ujú. Ahí tiene que haber algo. No sé qué, pero ahí tiene que haber algo. Para ir. Sí, sí, se podría ir por ahí. Pero hay un detalle más importante cuando tenemos una ecuación de la recta. En una ecuación de la recta, que está en su forma general, ¿ya? Existe una manera de ver cómo es la inclinación de la ecuación. Y ahí es cuando lo Sí, llevamos a la su forma pendiente. principal. Exacto, es la pendiente. La pendiente de una recta viene dado, obviamente, para distinto, o sea, pero, perdón, para b distinto de 0, ¿cierto? Porque así define una recta. La ecuación principal estaría dado si despejamos el i de la manera menos a partido por b por i menos c partido por b, ¿cierto? Esa es su forma principal. El ¿Estamos de acuerdo? X, no hay. Gracias. Sí, gracias. Es x. Menos ax partido por b. Ahí sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, entonces, claro, el enfoque es, si tenemos 2 puntos en esta recta, entonces simplemente los restamos y tenemos un vector que está posicionado encima de la recta. ¿Se acuerdan cuál era, perdón, la fórmula de la pendiente? Ahí en la ecuación principal es menos a guión B, que acompaña el X. Ajá. Pero cuando tenemos 2 puntos, ¿cuál es la ecuación de la pendiente? Y 2 menos y 1 y un X2 Ya, menos X. y 2 menos i, solamente van a poner i1 con lo de ahí. Ahí. No, pero está bien, sí, esa es la fórmula. Cuando los 2 puntos x1, y1 y x2 y 2 La están en la pendiente. delta Y dividido delta X. No, Exacto. Ya, mucho mejor. Y sería x2 menos x. Menos x, ¿cierto? ¿Ya? Donde el i2 podría ser cualquier puntito, pongamos acá. Puntito x2 y 2, ¿ya? Un puntito encima de la recta. ¿Estamos? Entonces la pendiente es esto, ¿ya? Dentro de la ecuación que nosotros despejamos, la pendiente es menos a partido por b. Pero estas son fracciones equivalentes. Así que una de la otra difieren en múltiplo escalar. Aquí a lo mejor multiplico por un k por a y un k por b y me da esto que está ahí, ¿cierto? ¿Ya? Y dijimos que los vectores que están posicionados en la misma dirección solamente difieren de una multiplicación escalar. Si yo multiplico por k, el vector se agranda, se achica, cambia de dirección, dependiendo de si es mayor que 1, entre 0 y 1, o es negativo, ¿cierto? Respectivamente lo que dije. ¿Ya? Por lo tanto, un vector que tiene la dirección de la recta es de la forma, lo de arriba son las coordenadas de la recta de y, salvo por multiplicación escalar. Así que y lo de abajo es el x, ¿cierto? La resta de las componentes del x, salvo por una multiplicación escalar. Así que sería b menos a. Esa es un vector que está en la dirección de la recta. En general, van a verlo como vector director, se le llama.
Entonces, en geometría plana, cuando hablamos de dos variables, se puede calcular el vector director de la recta simplemente sabiendo cuánto vale la pendiente. ¿Se entendió? ¿O fue mucha magia? Parece que no. Sí, profe, o sea, al menos yo recordé que me lo pasaron en electivo eso cuando estaba en el liceo. Así como hubo una pequeña unidad, que nombraron el vector director, Perfecto. pero Así ahora se ya llama. entendí. Ahora sí. Sí, Esta es una buena referencia, porque cuando calculábamos las pendientes de la recta, les da la inclinación. Entonces, ¿por qué es la inclinación? Porque las pendientes son ¿cómo se llama? La razón, sí, esa es la palabra que buscaba. Es la razón entre las coordenadas de dos puntos, las coordenadas y dividido por las coordenadas x, entre dos puntos. Y cuando hacemos la resta de dos puntos, es lo mismo que un vector que define esos dos puntos. Así que si hacemos la división entre los dos, ya nos da la pendiente, y como difieren, como dos fracciones equivalentes difieren solamente en una multiplicación escalar de arriba y abajo, entonces basta con tomar el vector b, menos a, b, menos a, ese vector. En general lo van a ver así. Por ejemplo, no sé, quizás si buscan en algún libro o en internet, si tengo, generalmente así presentan la ecuación principal. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, un vector que esté en la dirección ¿cómo se llama? De esta recta es simplemente el 1,m. ¿Ya? Simplemente eso porque m partido por 1 es lo mismo que la resta de i2 menos i1 dividido por x2 menos x1. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces aquí tengo la resta de las coordenadas x, la resta de las coordenadas y, ¿cierto? Así que es 1,m, salvo por algún múltiplo escalar, pero da lo mismo, porque eso achica o agranda el vector. ¿Ya? Así que este es un vector que está en la dirección de la recta. Acá análogamente lo mismo. Vamos a tomarlo como ya tenemos una fracción menos a partido por b, entonces va a ser b, menos a. Bien. Ojalá que se haya entendido. No estoy muy seguro que se haya entendido. Son cosas. profe, Dígame. y después igual o sea, si no mal no recuerdo, igual influía en la paramétrica, ¿no? Es el tema del vector director. Sí, Ah, ya, sí, sí, porque me estoy acordando de a poco. de a poquito. Sí, 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 así es. Después vamos a ver el concepto de vector director en rectas en el espacio. ¿Ya? Pero como se generaliza también a R2, también se le llama vector director a este. Ya, pero me importa que estén entendiendo. O sea, ¿cuál es el objetivo acá? El objetivo es calcular cuánto vale esta longitud. ¿Por qué es el objetivo? Porque queremos calcular la distancia del punto P a la recta que está acá, a la recta AX más BY más C. Queremos ocupar lo anterior. Entonces, ¿cómo ocupamos lo anterior? Nos dimos un vector, ¿cierto? Con un puntito que está sobre la recta. ¿Ya? El puntito satisface esta ecuación, ¿cierto? Y ¿cómo se llama? Y un vector que está en la dirección de la recta lo define la pendiente, donde arriba son coordenadas y, de abajo son coordenadas x, por eso aparece el b primero y después menos a. Incluso podemos haberle puesto menos b, a, también sirve. Simplemente múltiplo escalar con dirección contraria, nada más. Así que ningún problema. ¿Ya? Y bueno, ¿qué más? Ya, tenemos eso. Ya, ahora vamos a calcular cuánto vale este segmento que está aquí. Este segmento. Ya, ese segmento, desde el x, y hacia la proyección de x1 y 1. Entonces, si tenemos el vector u y el vector b, entonces, ¿cuánto vale ese segmentito? Lo voy a llamar... no. Le voy a llamar b, después le voy a llamar c, no. Ya, llamémoslo d. Ya. D. Entonces, ¿cuánto vale el segmento d?
el módulo de V por el coseno del ángulo, ¿no? Lo mismo que Ajá, teníamos antes. sí, pero sin el coseno. La última fórmula que presentamos. Sí, ya no me acuerdo cómo era, pero Recordémosla entonces. ese Estamos acá, ¿o no? Ese es ¿cómo se llama? El segmento, el valor del segmento. Es este. Es u.b dividido por el módulo de u. ¿Ya? Donde u es el vector al cual se le proyecta b. Es b que se proyecta sobre u. Entonces mantuve la misma notación acá, que es el b, el que se proyecta sobre u. Así que sería u.b dividido por el módulo de u. ¿Todo bien? Vamos a ocupar una fórmula que ya deducimos, así que ahí no hay para qué decir más al respecto. Una fórmula que deducimos, así que se puede ocupar. Bien, entonces, ¿qué sería u.e? Sería multiplicar esto con esto y eso con eso, ¿cierto? Así que nos quedaría b por x1 menos x más, no, menos a por i1 menos i. Ahí. Y eso dividido por el módulo de u. ¿Qué sería el módulo de u? El módulo de u es a cuadrado más b cuadrado en raíz. Porque es la suma de estos dos al cuadrado. Así que sería b cuadrado más menos a cuadrado es lo mismo que a cuadrado. Así que quedaría en raíz. Ya. ¿Todo bien hasta ahí o no? Parece que están un poco callados. O no sé si... No, sigo tirando con pasos de la nada. Parece que... No, profe, estamos procesando la info luego de que lo dice. Muy bien. Pero estamos atentos. Maravilloso. Bueno, ya. Entonces, esto es el valor de D, el que está acá. ¿Ya? A ver, otra letra. D, F, G, H, I, H, muy bien, esa letra. Me gusta. H. Ya, el objetivo es calcular cuánto vale H. ¿Cierto? Ese es el objetivo. Ahora, ¿cómo comparo los valores que tengo con H? Tengo que este vectorcito es B, ¿cierto? Tenía ¿Un B. Pitágoras? Exactamente, Juan. Muy bien. Porque ya tenemos cuánto vale este vector en función del punto P y de un puntito que está en la ecuación, ¿cierto? ¿Ya? Y tenemos cuánto vale este D, ¿cierto? Que es el valor del segmento que lo calculamos por lo anterior. Así que aplicando Pitágoras, sabemos cuánto vale eso. Bueno, Pitágoras dice que es h cuadrado más d al cuadrado va a ser igual al módulo de b al cuadrado, ¿cierto? A este no le di ningún nombre salvo por el vector, así que es módulo de b. Bien, eso quiere decir que h cuadrado va a ser igual a ¿qué cosa? ¿Qué es módulo de b? Módulo de b es cada uno de esos al cuadrado en raíz, pero como está al cuadrado se va a la raíz. Así que nos quedaría x1 menos x al cuadrado más y1 menos y al cuadrado, ¿cierto? Y eso hay que restarle el d cuadrado. ¿Qué sería d cuadrado? Sería b x1 menos x menos a y 1 menos y, todo eso al cuadrado, dividido por esto al cuadrado, por lo tanto nos quedaría a cuadrado más b cuadrado. Eso. ¿Todo bien? O sea, un poquito fea la expresión, pero después se pone peor, así que sigamos. Quiero que entiendan por lo menos hasta aquí. Bueno, el objetivo más que nada es que vayan entendiendo. Esto es un ejercicio. Al final es un ejercicio para soltar la manito, no sé.
un día que esté triste, solo, sin ganas de hacer nada, entonces haga un ejercicio como este. Así se va a olvidar de todos sus problemas. Se va a enfocar en cada uno de estos cálculos tan tediosos que hay que hacer, que se le va a olvidar todo lo demás. ¿Ya? Entonces yo, como estaba medio enfermito en la guata, tuve que hacer esto para que se me olvide. Y resultó. Ya, en fin. Vamos a ir directamente a esto. Y ahora vamos a agrupar. Vamos a agrupar todo este chorizo que apareció ahí. Entonces tenemos x1 menos x al cuadrado. Por lo tanto nos va a quedar x1 al cuadrado menos 2x1x más x al cuadrado, ¿cierto? Esa era la primera parte de aquí. Sí, vamos a tener que hacerlo. Sí. Creí que había una... Delante lo hice con todos los calculitos y los tengo aquí. Pero pensé que se me podía ocurrir algo más rápido, pero no. Ahora es i1 menos i. Ahora es i1 al cuadrado menos 2 veces i1i más i al cuadrado. Eso. Ahí está. ¿Ya? Ese menos lo voy a dejar aparte. Y ahora, para juntar estas dos fracciones, va a haber que multiplicar a cuadrado más b cuadrado por lo de acá. ¿Cierto? Así que habría que multiplicar todo esto por a cuadrado más b cuadrado. Y con eso juntamos todo en una sola fracción, ¿cierto? Que está dividido por a cuadrado más b cuadrado. Nos reímos más. Bien. Esto lo vamos a restar con lo que está acá, que sería todo esto al cuadrado. Sería bx1 menos x, bx1 menos x, creo que sigue, a y 1 menos i, menos a y 1 menos i, ¿cierto? Y todo eso al cuadrado. Ya, se restan estas dos cosas. Ambas están divididos por a cuadrado más b cuadrado, así que no vamos a omitirle el denominador por ahora. Entonces, por ejemplo, la primera parte, ¿qué quedaría? Quedaría x1 al cuadrado por a cuadrado menos 2x1x por a cuadrado más x al cuadrado a cuadrado más y1 cuadrado a cuadrado menos 2y1y a cuadrado más y2 a cuadrado. Esos son los que están multiplicados por a cuadrado. Análogamente con b cuadrado, así que se suman, quedaría x1 cuadrado, b cuadrado menos 2x1x b cuadrado más x cuadrado b cuadrado más y1 al cuadrado b cuadrado menos 2y1y b cuadrado más y2b cuadrado. Ya, listo. Esa es la parte de arriba. Vamos con la parte de abajo, la que se resta. La parte de abajo sería un cuadrado de binomio. Así que quedaría b cuadrado x1 menos x al cuadrado menos 2 veces a por b, x1 menos x y 1 menos y, ¿cierto? Más a cuadrado y 1 menos y al cuadrado. Ya, eso. Y esto de abajo es lo mismo que decir, esto es lo mismo que decir b cuadrado, no, sin el paréntesis. Lo mismo que decir b cuadrado x1 al cuadrado menos 2x1 x b cuadrado menos, no, más b cuadrado x al cuadrado. Tedioso, ¿cierto?
Esto lo vamos a hacer solamente una vez. Los demás ejercicios se los dejo a ustedes. X1 y 1. Voy a ocupar el autoritarismo en este caso. Esto es X1 y 1, es X1 menos Y, así que sería X1Y. Luego X por Y1 sería menos XY. Y finalmente más XY. Así que sería 2AB por cada uno de ellos. 2AB, X1 y 1. Luego más 2AB y X1Y menos 2AB X y 1 y menos 2AB XY. Y por último, este que está ahí, que sería A cuadrado y 1 cuadrado menos 2 y 1 y A cuadrado. Profe, ¿Sí? ahí no era con más, el menos 2AB X y 1. Menos 2AB X y 1. Muy bien. Gracias. Ya. Gracias. Qué bueno, porque me ahorró el hecho de que después de que llegara al final dijera, me equivoqué en un signo. Muchas gracias. Muy agradecido de eso. Ya. Sí, porque acá estamos en esta parte, ¿cierto? X y 1. Así que es menos 2AB por menos X y 1 es positivo. 2AB X. Rayos. Ya, entonces todo esto que está acá es igual a lo que está aquí, ¿cierto? A esta cosilla, a lo que se está restando, sería igual a esto. Por lo tanto, podríamos empezar a ver términos semejantes con la primera parte. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un x1 al cuadrado b cuadrado. Eso está en la parte más, en la parte de ahí, ¿cierto? Salió de ahí arriba. Luego estamos restando por la parte de abajo, y la parte de abajo es todo lo que está acá. ¿Ya? Así que por lo tanto podríamos cancelar eso con eso, ¿cierto? ¿Qué más? Bueno, tenemos un 2x1x b cuadrado negativo, 2x1x b cuadrado negativo, por supuesto, porque como está restando pasa a ser positivo. Así que maravilloso, se van. B cuadrado x cuadrado, b cuadrado x cuadrado, perfecto. ¿Qué más? 2AB x1 y 1, no, ese no se va. 2AB x1y, tampoco. No hay AB en la parte de arriba, ¿cierto? Esta parte de aquí, esta es la que estamos sumando. Y la de abajo es la que se resta. Y 2AB xy1 tampoco. 2AB xy tampoco, ¿cierto? A cuadrado y 1 al cuadrado. A cuadrado y 1 al cuadrado con este, ¿cierto? A cuadrado y 1 al cuadrado, a cuadrado y 1 al cuadrado. 2 y 1 y a cuadrado con 2 y 1 y a cuadrado. Y tenemos, finalmente, este aparece, no aparece, ¿o sí? No, no aparece, creo. Sí, al puñal a la derecha. Eh, La primera fila. acá, la primera fila, gracias. Sí. Y cuadrado, sí, me extrañaba que sobrara el último. Ahí estamos. Gracias. Bien, entonces tenemos eso. Ya, ahora, ¿qué nos sobraría? Bueno, nos sobraría esta fila que está aquí, esta que está acá, y estas cosillas que están acá. Bien, entonces pues vamos a escribir. Tenemos x1 cuadrado a cuadrado, x1 cuadrado a cuadrado, menos 2x1 x a cuadrado, menos 2x1, sale aquí, menos 2x1 x a cuadrado, más x cuadrado a cuadrado, más x cuadrado a cuadrado, ¿cierto? Luego tenemos, ya tenemos listo eso, tenemos listo eso, tenemos listo eso, ahora seguimos con este, y 1 cuadrado b cuadrado, y 1 cuadrado b cuadrado, luego menos 2 y 1i b cuadrado, menos 2 y 1i b cuadrado, ¿cierto?
1y b cuadrado. ¿Dónde vamos? Ah, aquí. Más y cuadrado b cuadrado. Más y cuadrado b cuadrado. Luego vienen los que cambian de signo, porque es los que están restando. Así que este llega a ser positivo. Sería 2ab x1 y 1. Más 2ab x1 y 1. ¿Cierto? Sí. Menos 2ab x1y. Voy a seguir marcando. Menos 2ab x1y. Menos 2ab x1y. Ah, otra hoja, ya no importa. 2ab x1y. Ahora menos 2ab x1. Menos 2ab x1. Dale con la otra hoja. Y finalmente menos 2, no, más 2ab xy. Más 2ab xy, ¿cierto? X. Ahí está. Ya. Creo que hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Daba x1 a cuadrado, 2x1 x al cuadrado, y cuadrado a cuadrado, y 1 al cuadrado, b cuadrado, 2 y 1 y b cuadrado, y cuadrado b cuadrado. Después quedaba 2ab, 2ab. Ah, estaba confundiendo con este, ahí está. Sí, 2ab x1 y 1. 2ab x1 y 1. Sí, ahí está. Positivo. 2ab x1y. Sí, negativo. 2ab x1 negativo. Y 2ab xy. Sí, ya, perfecto. Ya, por fin. Bien. Ahora vamos a hacer trampita. ¿Cuánto es esto al cuadrado? Era cada término al cuadrado y después 2 veces la combinación de cada uno, si no me equivoco. Muy bien. Por lo menos ahí se está peinando en estadística. En algo de combinatoria, ¿cierto? Entonces, cada uno al cuadrado. C cuadrado, C cuadrado. Más 2 veces la mezcla, ¿cierto? Que sería, por ejemplo, A, B, X, Y. Luego más, voy a dejarlo aquí abajito para no estar tan arrinconado ya. A, B, X, Y. Luego puede ser A, C, X. 2 veces. Estos dos ahí. Más 2 veces AXC. Más 2 veces BCB. Lo digo y no lo escribo. BCI. ACX, BCI. Creo que hasta ahí estamos, ¿cierto? Sí, tenemos las combinatorias de los tres. Que sería ABXI, ACXI y BCI. Sí, estamos. Bien. Entonces, aquí me raneé. Me raneé porque aquí es... Bueno, no me raneé. No, no me raneé.
espérenme. PC, C. Sí, porque acá tiene que ser reemplazar el punto. Así que es así. El punto reemplazado. Y es así, 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 y ahí sí. Ya, ahí sí. Bien, entonces, ahora comparamos con lo de arriba. S. No voy a hacer un círculo tan grande. Tenemos S con S. Tenemos S con S. Ya, no se preocupe. Nadie, gracias por avisar. Le vaya bien. Después de ver la clase grabada. Yo creo que voy a subirlas hoy día a las 2. ¿Ya? La que me falta ya está. Tenemos 2AB. El El primero de la primero de segunda la fila. segunda. Gracias. Gracias a los dos. 2ABX1 y 1, 2ABX1 y 1. Yo iba buscándolo por acá. 2ABX1 y 1, 2ACX1. No, ese no. Y ese tampoco. Ya, eso. Busco todos los que no tengan C. Ya, ¿por qué busco todos los que no tengan C? Por el hecho de que ahora el C debemos ocupar la relación que tiene la ecuación de la recta, donde tenemos que es AX más BI más C es igual a 0. ¿Ya? Por lo tanto, C es igual a menos AX menos BI. Así que, por ejemplo, acá nos va a quedar esto al cuadrado, ¿cierto? ¿Ya? Así que reemplazando esta partecita en este paso, ¿ya? Entonces tenemos agrupados los que son... No, lo voy a dejar así, sin el igual, porque ya tenemos agrupados estos tres, ¿cierto? Ahora, C cuadrado, ¿qué es? C cuadrado es A cuadrado, X al cuadrado, ¿cierto? Más, porque como tienen dos negativos, entonces al elevando al cuadrado, simplemente factorizan por menos 1 y quedan los dos positivos. Menos 1 al cuadrado es positivo. Así que nos quedaría 2 A, B, X, Y, más B cuadrado y cuadrado. Ahí. Eso entonces. 2AB, X, Y. Y maravilloso. Tenemos este de aquí, A cuadrado, X cuadrado, A cuadrado, X cuadrado, 2AB, XY, 2AB, XY, y B cuadrado y cuadrado con... ¿dónde está B cuadrado? Ahí está. Este está al cuadrado, sí. Ah, no, y... Espérenme. Ahí parece que me equivoqué, ¿o no? Cuadrado y cuadrado, sí me equivoqué porque era ahí. Puse el 2 abajo, ¿cierto? Eso venía después del 2 y 1 y B. 2 y 1... Ahí está, ¿cierto? Otra persona más que se retira. Ah, en todo caso estamos en la hora, sí. Ya me extendí mucho con esto, ¿eh? Ya, que les vaya bien. Voy a tratar de terminar esto rapidito y los despacho. Ya. En todo caso, todavía me quedan 5 minutos, ¿eh? 4:40 terminada. Ya, que le vaya bien, ¿no? ¿Cierto? Ahí se ven los de Real. Ya, ahí tenemos el y cuadrado, b cuadrado. ¿Ya? Y ya, pues entonces tenemos listo el c cuadrado. Lo tenemos listo agrupado con esos tres. Con el a cuadrado, x cuadrado, 2ab, xy, y el b cuadrado, y cuadrado con esto de acá. Ya, ¿qué más? El 2ac, x1, lo reemplazamos con menos ax menos bi, ¿cierto? Así que tenemos menos 2a cuadrado x1, x, menos 2ab, x1, y, ¿cierto? ¿Ya? Este es igual al 2ac x1. Si es que no me equivoco, ¿cierto? Ese está bien. A cuadrado, negativo, x1x, 2ab, x1y, ya, perfecto. Y entonces tenemos este con ese, ¿cierto?
Y tenemos 2AB X1Y con 2AB X1Y, que está ahí. Listo. Y finalmente, entonces tenemos listo esto de acá. Finalmente, el 2BC y 1, ¿cierto? Sería 2BI1 y C sería menos AX menos BI. Y por lo tanto, esto sería menos 2AB X y 1 y menos 2B cuadrado y 1Y. ¿Cierto? Entonces, 2ABX y 1, 2ABX y 1, y 2B cuadrado y 1Y, 2B cuadrado y 1Y, y ninguno sobra, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ninguno sobra? Así que todo esto que está acá es igual a ese cuadrado. Es idénticamente ese cuadrado. Así que, por lo tanto, sin dejar en cuenta que todos los cálculos que hicimos estaban divididos por a cuadrado más b cuadrado, ¿cierto? Todos los cálculos que hicimos estaban divididos por a cuadrado más b cuadrado. Entonces lo que nos quedó fue lo siguiente. ax1 más bi1 más c al cuadrado, ax1 más bi1 más c al cuadrado, dividido por a cuadrado más b cuadrado, perdón, era así, eso al cuadrado, ¿cierto? Y nos quedó así, ¿ya? Y eso era igual a h cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Así que h, porque son distancias, así que no tomamos en cuenta el negativo, es el valor absoluto de este, bi1 más c, dividido por la raíz de a cuadrado más b cuadrado, y por lo tanto demostramos la fórmula de la distancia de un punto a una recta usando geometría vectorial. ¿Ya? Bien, disculpen lo tedioso del ejercicio, pero quería ver que efectivamente resultara. Gracias por las caritas y los aplausos. Qué bueno que les haya gustado toda esta magia, a pesar de que había harto cálculo tedioso, ¿cierto? Hay que fijarse en varios detallitos. Y resultó efectivamente que por vectores el punto de x1 y 1 a eso, efectivamente es la fórmula que nosotros buscamos, que era eso de ahí. On fire, ¿cierto? Ya. Bien. Estarían arrancando varios, así que eso fue lo último que vamos a mencionar en esta parte de aquí. ¿Ya? Y era un ejemplito que quería hacer, donde ocupamos la proyección vectorial y todo. Y bueno, la próxima clase, cosa que quería hacer hoy día y no, se me fue mucho con los ejemplos tan largos, así que nunca más voy a hacer ejemplos así, ¿eh? Se los voy a dar a ustedes y si quieren me preguntan y ahí lo podemos hacer fuera del horario de clase. Entonces, en lo que sigue vamos a definir lo que es el producto cruz. ¿Ya? Ya, pero había que hacer una vez un ejercicio tedioso. Alguna vez en la vida hay que hacerlo. Era Muy bien. necesario, profe. ¿Cierto? Siempre es necesario. Ya, lo dejamos hasta aquí entonces. Ahí, Matías, iba a decir. Víctor ya me mandó la guía, así que ya van a empezar con esos ejercicios. Ahí le dicen que no alcanzamos a ver producto cruz, pero producto punto ya lo tenemos todo terminado. Terminamos producto punto, ¿eh? Nos queda producto cruz todavía. Así que junten miedo. No, junten ganas, no. Junten ganas. Ya, chicos, muchas gracias por estar hasta lo último. Gracias por acompañarme. Nos estamos viendo el día viernes, ¿cierto? Tempranito. Vale, profe. Gracias por la Gracias, clase. profe. Nos vemos. Que Cuídense. estén muy bien. Cuídense. Nos vemos. Cuídense, Chao, cuídense. profe. Buena semana. Chau, chau.